El presidente de la República Popular También China, hubo Xi Jinping, polémica por las acciones de Twitter en México y la red social sufrió ¿Cuántas noticias nos llegan todos los días? Vivimos invadidos por información, pero detrás de toda esa data siempre hay otra. ¿Qué hay detrás de lo que no nos dicen? Te proponemos repasar las miradas más interesantes detrás de las noticias de la semana. Opiniones en las redes que no vas a ver en los medios. Enredados. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Munir Moussa y les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Enredados para repasar lo que hay detrás de las noticias de la semana y que los medios, lógicamente, no te cuentan. Comenzamos de esta manera. Noticia 1. En Perú, Pedro Castillo juramentó como presidente de la nación. El nuevo mandatario resaltó que su administración llegó para gobernar con y para el pueblo. La asunción y el discurso del nuevo presidente de Perú ya parece generar molestias en los sectores más conservadores. ¿Alguien quiere pensar en Mario Vargas Llosa? Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. Pero lo que más parece afectar a los medios y políticos conservadores es algo que parece haberlos llevado a la obsesión. Te dice, no soy comunista. Ah, no es comunista. Yo no lo veo nada comunista y mucho menos terrorista a Pedro Castillo. Comunismo. Lo cierto es que el politólogo Atilio Borón ya advierte lo que le espera a Pedro Castillo desde los medios más conservadores. Más de una vez me dijeron que yo exageraba en mis críticas al sicariato mediático. Miren este diario, publicado horas antes de la jura de Pedro Castillo, y díganme si no confirma mi diagnóstico acerca de cómo funciona y qué pretende la cloaca comunicacional en Latinoamérica. Al respecto tenemos 3 titulares de tapa del diario La Razón de Perú, que son 100% reales. Pueden buscarlos en su sitio web. 28 de julio, empieza festín comunista. 29 de julio, Perú rumbo al abismo. 30 de julio, Castillo dinamita el país. ¡Queremos sangre! Noticia 2. Esto sucedía el viernes con un adolescente palestino de 17 años. Mohamed Munir al-Tamimi resultó herido este viernes en enfrentamientos entre soldados israelíes y palestinos que protestaban contra las colonias israelíes y sucumbió a sus heridas este sábado en el hospital. Es decir, que el joven falleció el sábado 25 de julio. Veamos lo que sucedió apenas 3 días después. Un niño de palestino de 12 años muere tras recibir un disparo de las Fuerzas Armadas israelíes. Esta situación, que es sistemática por parte del régimen israelí, desató la furia de los palestinos que ni siquiera pudieron hacer el funeral del niño en paz. Y vean lo que pasó. Se registraron choques entre agentes israelíes y palestinos durante y después del funeral de un niño palestino en Al-Jalil. En estos enfrentamientos, el ejército israelí asesinó a Shaukat Khaled Awad, joven palestino de 20 años. Es decir, que en apenas 5 días tenemos el asesinato a sangre fría de 3 palestinos menores de 20 años. Crímenes que ocurren con absoluta impunidad y, lo que es peor, con la complicidad de los medios. Tweet de Sara Abdallah. Israel asesinó a otro joven palestino hoy, matando a tiros a Shaukat Awad, de 20 años. Este es el segundo palestino asesinado por las fuerzas de ocupación israelíes en 24 horas. Pero no esperen ninguna cobertura de los medios o condenas, o una pizca de indignación de la llamada comunidad internacional. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Noticia 3. Inició en el puerto de Veracruz el embarque de la ayuda humanitaria que México enviará ahora a Cuba. Ya sabe que están pasando por una complicación terrible a causa de la pandemia. Y no solo a causa de la pandemia, señora presentadora de Televisa, sino de lo que todos ya sabemos, como aquí lo indica el diputado uruguayo Gerardo Núñez. Es una hipocresía condenar a Cuba y no decir ni una sola palabra de bloqueo criminal, genocida del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Lo cierto es que mientras Biden aplica más sanciones, el gobierno de López Obrador tuvo ese gesto con la isla
Y no fue el único. Rusia envía 2 aviones de asistencia humanitaria a Cuba. Brindarán a la mayor de las Antillas alimentos, insumos y mascarillas. Por supuesto que Luis Almagro y sus cada vez menos cómplices en la OEA no hicieron más que volver a lamer las botas del tío Sam. Pero hicieron su esfuerzo y fracasaron miserablemente. La convocatoria realizada a los miembros de la Organización de Estados Americanos OEA para con fines injerencistas analizar la situación en Cuba fracasó estrepitosamente ante la negativa de la mayoría de sus países integrantes. Y la cuestión no ha quedado ahí. Tal parece que el organismo que sigue los dictados de Washington no estaría pasando por su mejor momento. AMLO pide integrar la región y... En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie. Y es que tarde o temprano esto iba a pasar, Luis. Quizás Biden precise a alguien que le barra el salón oval. Chau, chau, adiós. Noticia 4. Y vamos a una noticia que en los medios de América Latina curiosamente fue casi silenciada. Condenan a prisión a un ex analista de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por filtrar información secreta sobre el programa de drones. El acusado en cuestión se llama Daniel Hale y su caso recuerda mucho al de Edward Snowden, que se tuvo que refugiar en Rusia para evitar recibir su dosis de democracia y libertad estadounidense. Pero veamos más sobre el caso que nos ocupa. Hale argumentó que creía que el programa de drones militares estaba matando indiscriminadamente a civiles en Afganistán, lejos del campo de batalla. Mientras era interpelado, el acusado dijo lo siguiente ante el jurado. Creo que está mal matar, pero está especialmente mal matar a los indefensos. ¿Por qué dijo esto? Porque sus revelaciones han dejado un dato terrible. El 90% de los asesinados por drones son inocentes. ¿Y saben qué le respondió el juez del caso? No se le está procesando por hablar sobre el programa de drones que mata a personas inocentes, sino por filtrar documentos que van más allá de su postura. No te creo nada, no te creo nada. Por supuesto que las redes sociales no dejaron pasar esta condena, que también tiene mucho tufillo a lo que están haciendo con Assange. Esto dice Nat Rivera Scott. Van a sentenciar a Daniel Hale, informante que expuso los asesinatos selectivos de la guerra de drones de Obama, uno de los peores criminales de guerra. Es él el que debería estar en juicio y encarcelado por crímenes contra la humanidad. Yes, we can. Noticia 5. Es uno de los eventos más importantes del mundo. Miles de atletas compiten en la misma ciudad ante la mirada de millones de espectadores de cada rincón del planeta. Así es, señoras y señores. Se están desarrollando los Juegos Olímpicos y el mundo observa cómo atletas de todo el mundo dan lo mejor de sí para... Bueno, terminemos con esta patraña. Vayamos a lo que nos interesa. Veamos lo que hizo el judoka argelino Fethi Nurin. El lunes debía enfrentarse al sudanés Abdal Rasool, pero al darse cuenta de que había caído en el mismo sorteo que el israelito Arbutbul, se retiró del partido. Hemos trabajado duro para clasificarnos para los Juegos, pero la lucha palestina es más grande y más importante que todo eso, declaró Nourine a los medios de comunicación argelinos. Lo cierto es que en las redes sociales también hubo lugar para plantear esta cuestión vinculada al régimen de apartheid que impera en tierra palestina, tal como lo refleja la cuenta Palbint. Sudáfrica e Israel comparten una herencia común de practicar el apartheid. Adivina qué régimen no se enfrentó a la prohibición de los Juegos Olímpicos. Sí, adivinaron. Y cerramos con una perlita muy interesante. Resulta que la BBC, que durante más de una década hizo todo lo que pudo por reforzar la narrativa británica destinada a derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad, entrevistó a la joven siria Hind Zaza, de 12 años, la atleta más joven desde 1968 en los Juegos Olímpicos. El medio británico preguntó: ¿a quién le dedicas tu éxito de tu familia? A lo que ella responde: dedico mi éxito al presidente Bashar al-Assad. Corte. Así yo no. Así no.
Ese ha sido nuestro repaso de la semana. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de 7 días. Mi nombre es Munir Mousa y esto es Enredados, un podcast de ANUR TV. ¡Estén alerta!